En este segundo capítulo del comentario de texto histórico, analizaremos el primer apartado del examen, es decir, el resumen. Como ya dijimos, debemos realizar una lectura comprensiva. En ella iremos subrayando y anotando todo aquello que consideremos importante y que nos facilite el trabajo y el tiempo dedicado en su realización. Aunque en el enunciado nos piden que resumamos con claridad y concisión el contenido del texto, antes de comenzar el resumen como tal, encuadraremos y clasificaremos el texto y seguidamente resumiremos sus contenidos. Para encuadrar el texto tendremos en cuenta los siguientes aspectos. Primero, las circunstancias espaciotemporales, es decir, indicaremos la fecha del texto o la de los acontecimientos que narra. Si apareciesen dos fechas, mencionaríamos ambas. Las circunstancias históricas. Este apartado no está incluido en el actual comentario de texto de la prueba PAU. El autor. Señalamos el autor o autores. Si no aparece, pero podemos deducirlo por el contenido, lo señalaremos. Una vez realizado el encuadre espaciotemporal, lo clasificaríamos señalando, en primer lugar, el tipo de documento, que puede ser histórico si está escrito en la misma época que trata el texto, o historiográfico si se trata de un escrito realizado por un historiador con posterioridad a los hechos que trata el texto. Después señalaríamos la naturaleza del texto. Hay diversos tipos de naturaleza, política, jurídica, económica, etc. Tendremos en cuenta que un mismo texto puede tener dos naturalezas, por ejemplo, político y jurídico. Es el caso de todas las constituciones, jurídico porque es una ley y político por su contenido. Y por último señalaremos si se trata de una fuente primaria o secundaria. Fuentes primarias son los documentos históricos y secundaria los documentos historiográficos. El destino del texto, es decir, a quién va dirigido y su finalidad, está excluido del actual examen PAU. Hasta aquí habríamos encuadrado y clasificado el texto. Es ahora cuando añadiríamos el resumen de los contenidos del mismo. Para que una redacción floja no nos recorte la calificación, os propongo esta redacción orientativa. En una primera frase indicaríamos si el texto se presenta de forma articulada o en fragmentos. Seguiríamos indicando el título del texto, así como la fecha y el autor o autores. En una frase aparte, seguiríamos indicando el tipo de documento, su naturaleza y fuente. Y acabaríamos con el resumen de los contenidos del texto, sin copiar frase literal alguna. El encuadre y clasificación nos habrían ocupado aproximadamente unas 3 líneas, a lo que sumaríamos unas 5 líneas que nos ocupará el resumen de los contenidos. En total, este primer apartado del comentario de texto nos ocuparía aproximadamente unas 8 líneas.